Bien, continuamos con las 4 formas de cálculo del índice de Gini. Hemos visto la clásica, la de Milanovic, y ahora veremos la de Piat y la de Stuart y Kendall. Y muy particularmente vamos a detallar la de Stuart y la de Kendall. De acuerdo, habíamos visto el índice de Milanovic, de acuerdo, que partiendo de un vector, clasificándolo o reclasificándolo, obteniendo un ranking, de acuerdo, y obteniendo alguna serie de funciones, el coeficiente de Milanovic era simplemente una constante multiplicada por el coeficiente de variación, que no es más que la desviación estándar entre la media, y todo esto multiplicado por el coeficiente de correlación, de acuerdo. Este simplemente es una corrección que hicimos, de acuerdo. Le tenemos 37% corregido, ¿verdad? Pues nos daba 44%, de acuerdo. Como son una muestra muy pequeña, hay un sesgo algo importante. En la medida en que esta muestra es más grande, este coeficiente de Gini para datos no agrupados es una muestra mucho más grande, el sesgo, el error va siendo muchísimo menor, de acuerdo. Bien, vamos a ver el de Piat. Piat plantea, fíjense ustedes, con el mismo vector, con calcular la doble covarianza de Y con respecto a RY partida por n veces la media, de acuerdo. Voy a copiar todos estos datos, ya los tengo aquí, y voy a calcular pues entonces hasta este punto, de acuerdo. Vamos a hacerlo a través de las funciones. Bien, vayamos pues entonces. Hemos dicho que para insertar una función utilizamos f de x, de acuerdo. En este caso sabemos que son de clasificación, sort, ok. En este caso es y, ahí lo tenemos, de acuerdo. O bien lo que pudimos haber hecho nosotros es y definido ahora nuevamente, de acuerdo, de tal forma que una vez definido, pidiendo el resultado inmediatamente abajo con shift igual, ven ustedes, ahí tenemos, creo un vector, ¿verdad?, que se va a llamar r.y, así lo ponemos, r.y, una especie de subíndice, y creamos un vector columna. Vean ustedes, 7 filas, una columna, de acuerdo. Y a todos les voy a poner una clasificación de tal forma que sería, fíjense, 1, de acuerdo. Calculo el coeficiente de correlación primero, estadísticas, está ahí por default, por defecto. El índice de correlación o el coeficiente de correlación de Parsons está, y hemos dicho y r.y, ¿verdad? Tener cuidado con esto, punto y, ok. 97%, es decir, que el ranking va aumentando en la medida en que va aumentando el ingreso, de acuerdo. Del mismo modo, ¿verdad?, hay que repetirlo esto, ¿ya? Del mismo modo, el coeficiente de covarianza para los elementos A y B, y R.y, ¿de acuerdo? Es 6, es positivo, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que mientras este tiene la cota, el coeficiente de correlación de -1 pasando por 0 a 1, el coeficiente de covarianza no tiene cotas y va de menos infinito pasando por 0 a más infinito, ¿de acuerdo? Bien, pero nos miden exactamente lo mismo, el grado de asociación lineal, positiva o negativa, ¿de acuerdo? Aquí hay una relación lineal positiva. Mientras el ranking sube, los niveles de ingreso suben, ¿de acuerdo? Bien, Piat plantea 2 veces, ¿de acuerdo?, este coeficiente que pongo, fíjense ustedes,
una función dentro de una ecuación. ¿De acuerdo? Todo dividido entre n multiplicado por mu. Voy a hacer uso de la letra griega mu. ¿De acuerdo? Y defino, por tanto, que n va a ser igual a 7, ¿verdad? Son 7 individuos, y que mu va a ser igual, fíjense ustedes, a la media de y. Sabemos, por tanto, que m es igual a este valor. Otra forma de calcular n, simplemente, fíjense ustedes, es calcular las filas de y, ¿verdad? De tal forma que lo que yo pude haber hecho es algo así como esto, ¿verdad? N es igual a las filas de y. Y esa es una forma más general de definir en una ecuación, ¿verdad? Puesto que si cambio el vector ya no tendría problemas, ¿verdad? Si cambio un vector ahora a un vector de 1000 por 1, pues tampoco se vería afectado, puesto que mi ecuación está definida de una manera general. Esto es importante a la hora de, digamos, programar, si se podría decir, aunque es una exageración. Si se va a programar una ecuación, evidentemente hay que hacerlo con funciones lo más generales posibles, ¿no? Bien, dicho eso, ya definido, piat resultado, shift igual, ahí está, 37.5. Y si esto yo lo corrijo entre 1 menos 1 entre n, es decir, 7, es 43.7%. Exactamente 43.7% es lo que nos sale en el enfoque clásico. Ahí lo tenemos. Bien, dicho eso, vamos ahora con el enfoque de Stuart y Kendall. Tenemos nosotros aquí dos vectores. Vamos de inmediato, porque ya tenemos estos datos. Aquí ya los tenemos, fíjense ustedes. Los remarco, ¿verdad? Remarco los datos, voy a resaltarlos. Esto es importante luego para tener un poco ubicación de dónde están nuestros datos. Bien, ahí los tenemos. Y de inmediato voy a calcular, fíjense ustedes, al índice de Gini, que bueno, voy a ponerlo simplemente así, la doble sumatoria. Voy a utilizar no la sumatoria, el operador de sumatoria general, sino ya el que plantea el desde hasta, ¿de acuerdo? Como es una doble sumatoria, en este caso el enfoque de Stuart y Kendall lo que plantean es una doble sumatoria, y la ventaja aquí es que no tenemos que ordenar, fíjense ustedes, los datos, no hay que ordenarlos. Aquí no están de más o menos, aquí están en ese orden, y simplemente ponemos los datos, ¿de acuerdo? Multiplicado por el valor absoluto de D subíndice I, ¿verdad? Menos D subíndice J, ¿verdad? Ahí lo tenemos, J minúscula, ¿de acuerdo? Y esto va